El sol de mediodía caía como plomo fundido sobre la plaza de San Felipe, y Dolores Ramírez caminaba entre dos filas de vecinos que la miraban con desprecio. Algunos escupían a su paso, otros simplemente apartaban la vista como si mirarla fuera a contagiarse de su desgracia. La viuda apretaba contra su pecho una maleta de cartón remendada con mecate y sus ojos hinchados apenas podían sostener la humillación que le quemaba la piel más que el sol de Durango. «Ahí va la maldita», gritó una voz desde el portal de la tienda de don Esteban. Era Leticia, su propia hermana. «Desde que llegó a este pueblo, solo nos ha traído desgracias. Primero su marido muere en el derrumbe de la mina y después la cosecha se seca. Es una maldición con patas». Dolores no respondió. No tenía fuerzas. Hacía apenas 3 meses que Rodrigo, su esposo, había muerto aplastado en la mina de plata abandonada, donde trabajaba a escondidas, buscando un pedazo de sustento para los dos. Desde entonces, el pueblo había decidido que ella era la culpable de todo lo malo que ocurría. La sequía, la muerte del hijo del herrero, hasta el incendio en el molino viejo. Las comadres murmuraban que Dolores había hecho un pacto con el diablo, que su silencio era prueba de su culpa, que las viudas como ella traían la desgracia como moscas a la carne podrida. Don Heriberto Salazar, el terrateniente más rico de San Felipe, había sido el que organizó la expulsión. Alto, con bigote cano y sombrero tejano, se plantó frente a ella esa mañana con un papel en la mano y le dijo, sin mirarla a los ojos, «Dolores, la casa donde vives es mía. Tu marido me debía 6 meses de renta. No tengo más paciencia. Te doy hasta el mediodía para que te largues del pueblo». Ella intentó explicar que Rodrigo había muerto buscando dinero precisamente para pagarle, pero don Heriberto levantó la mano como quien espanta una mosca. «No me interesan tus lamentos. Aquí nadie te quiere. Vete antes de que el pueblo decida algo peor». Y ahora caminaba, paso a paso, arrastrando su maleta, dejando atrás la única vida que conocía. El viento caliente de la sierra levantaba polvo a su alrededor, y los perros ladraban desde los patios como si supieran que era el final de algo. Cuando llegó al límite del pueblo, donde el camino de tierra se perdía entre mezquites y piedras, Dolores volteó una última vez. Nadie la siguió, nadie la llamó, solo el silencio pesado de un pueblo que se lavaba las manos. Caminó durante horas bajo el sol despiadado, con la boca seca y las piernas temblando. No tenía rumbo. Solo sabía que debía alejarse, que regresar significaba morir de vergüenza o algo peor. Al atardecer, cuando el cielo se teñía de naranja y púrpura sobre las montañas, divisó a lo lejos una estructura en ruinas, la hacienda de los Sauces, abandonada desde hacía décadas. Los viejos del pueblo decían que ahí había vivido un hacendado cruel que desapareció sin dejar rastro, y que desde entonces nadie se atrevía a acercarse porque las ánimas penaban en las noches. Pero Dolores no tenía miedo de los muertos. Los vivos le habían hecho sufrir más. Se acercó despacio, sintiendo cómo la luz del atardecer pintaba de dorado las paredes de adobe cuarteadas. La hacienda estaba rodeada de árboles secos y arbustos espinosos. El portón de madera colgaba de una sola bisagra, y adentro el patio estaba cubierto de hojas muertas y ramas caídas. En el centro del patio, oscuro y amenazante, se alzaba un pozo de piedra antigua, con su brocal agrietado y una polea oxidada que crujía con el viento. Dolores dejó caer su maleta y se sentó en el borde del brocal, respirando con dificultad. El silencio era absoluto. Ni un solo pájaro cantaba, ni un grillo. Solo el viento que susurraba entre las rendijas de las paredes. Sacó de su maleta una botella de agua casi vacía y bebió un sorbo pequeño, tratando de que durara. Después sacó el retrato de Rodrigo, enmarcado en madera tallada, y lo colocó con cuidado sobre una piedra plana. «Rodrigo», murmuró con voz quebrada, «no sé qué hacer, no sé si pueda seguir». Sus lágrimas cayeron sobre el polvo del patio, formando pequeñas manchas oscuras que desaparecían en segundos. La noche llegó rápido, y con ella un frío cortante que le caló los huesos. Dolores improvisó un refugio en lo que antes había sido el cuarto de los peones, un espacio pequeño, con techo de láminas oxidadas y un catre de metal sin colchón. Juntó hojas secas y ramas para hacerse un lecho,
donde pudiera dormir sin tocar el piso helado. Se envolvió en su rebozo raído y cerró los ojos, rezando en voz baja un Padre Nuestro que ya no sabía si alguien escuchaba. Pero el sueño no llegó. Pasada la medianoche, cuando la luna llena iluminaba el patio con una luz blanca y espectral, Dolores escuchó algo que le heló la sangre. Un sonido metálico, grave, que venía desde el pozo, como si alguien golpeara una cadena contra las paredes de piedra. Se incorporó de golpe, con el corazón latiéndole en la garganta, y se asomó por la puerta del cuarto. El pozo estaba ahí, quieto, bajo la luna. Pero el sonido continuó. Un golpe, 2 golpes, 3. Dolores tragó saliva y se obligó a caminar hacia el brocal, con las piernas temblando y la respiración entrecortada. Se asomó al interior del pozo, tratando de ver algo en la oscuridad profunda. No había agua, solo un abismo negro que parecía no tener fondo. Y entonces, en el reflejo de la luna sobre las piedras húmedas del fondo, vio un destello. Algo brillaba allá abajo, algo metálico. Dolores retrocedió del brocal con las manos temblorosas, pero sus ojos no podían apartarse de aquel destello lejano. El viento nocturno le azotaba el cabello suelto y le traía el olor a tierra húmeda que subía desde las profundidades del pozo. Durante un largo minuto se quedó paralizada, debatiéndose entre el miedo y una curiosidad que le ardía en el pecho como brasa viva. «Es solo un reflejo», se dijo en voz baja, tratando de convencerse. La luna jugando con las piedras mojadas. Pero algo en su interior, una voz pequeña y obstinada, le decía que aquello era más que eso, que el destino la había traído hasta este lugar perdido por una razón. Regresó al cuarto de los peones y no durmió en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el brillo metálico llamándola desde la oscuridad. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a calentar las piedras del patio, Dolores tomó una decisión. Si iba a morir de hambre y soledad en este lugar abandonado, al menos moriría sabiendo qué era lo que el pozo guardaba. Salió al patio y revisó la polea oxidada que colgaba sobre el brocal. La cuerda estaba podrida, deshilachada por décadas de abandono. No serviría. Buscó entre los escombros de la hacienda y encontró en el establo derruido un rollo de mecate viejo que los antiguos peones debían haber usado para amarrar el ganado. No era grueso, pero parecía resistente. Lo ató a una viga de madera que sobresalía del techo del establo, probando su peso varias veces, hasta estar segura de que aguantaría. El sol ya estaba alto cuando Dolores arrastró la viga hasta el pozo y la colocó atravesada sobre el brocal. Amarró el mecate en el centro de la viga, dejando que el extremo largo cayera dentro del pozo. El otro extremo lo ató alrededor de su cintura, apretando el nudo hasta que le dolió. Si resbalaba, al menos el mecate la sostendría, o eso esperaba. Antes de descender se persignó 3 veces. «Rodrigo», susurró mirando hacia el cielo despejado, «si estás ahí arriba, cuídame, y si esto es una locura, perdóname». Se sentó en el brocal, con las piernas colgando sobre el vacío, y sintió cómo el vértigo le revolvía el estómago. El pozo olía a humedad antigua, a piedra mojada y algo más que no podía identificar. Respiró hondo, se aferró al mecate con ambas manos y comenzó a descender, apoyando los pies en las irregularidades de la pared de piedra. El descenso fue lento y agotador. Cada metro parecía una eternidad. Sus manos comenzaron a arder por la fricción del mecate y sus piernas temblaban del esfuerzo. A mitad del camino, una piedra se desprendió bajo su pie y cayó en la oscuridad. Dolores esperó varios segundos hasta escuchar el golpe seco en el fondo. El pozo era profundo, mucho más de lo que había imaginado. La luz del sol desapareció sobre su cabeza y el frío de las profundidades la envolvió como un manto húmedo. El olor se intensificó, tierra, óxido y algo parecido a madera vieja. Dolores siguió bajando, contando mentalmente cada empujón de sus pies contra la pared. 20, 30, 40. Cuando pensaba que el mecate se acabaría antes de llegar al fondo, su pie tocó algo sólido. Había llegado. Dolores se soltó del mecate con cuidado y se apoyó contra la pared del pozo, respirando agitadamente. Sus ojos tardaron varios segundos en acostumbrarse a la penumbra. Un hilo delgado de luz
bajaba desde la superficie, apenas suficiente para distinguir formas. El fondo del pozo era circular, de unos 3 metros de diámetro, con el suelo cubierto de lodo seco y escombros. Y ahí, a un lado, medio enterrado en el barro endurecido, estaba el objeto que había brillado bajo la luna. Era un baúl antiguo de madera oscura, con esquinas reforzadas en metal oxidado. Los herrajes brillaban débilmente con el poco reflejo de luz que llegaba desde arriba. Dolores se arrodilló frente a él, con el corazón golpeándole las costillas. Sus manos tocaron la superficie áspera, cubierta de moho y telarañas. El baúl tenía un candado de hierro, también oxidado, que colgaba abierto de la argolla. Con dedos temblorosos, Dolores levantó la tapa. Las bisagras crujieron con un sonido agudo que resonó en las paredes del pozo. Adentro, envueltos en un lienzo amarillento que se deshacía al tacto, había objetos que cortaron la respiración de Dolores. Monedas, decenas de monedas de plata y oro, opacas por el tiempo pero inconfundibles, y debajo de las monedas, cuidadosamente doblados, varios papeles amarillos escritos con tinta desvanecida. Dolores tomó uno de los papeles y lo acercó al hilo de luz. Era una carta, fechada en 1873. La caligrafía era elegante pero temblorosa, como si quien escribiera estuviera enfermo o muy viejo. Leyó en voz baja, con dificultad. ¿A quién encuentre este testamento? Yo, don Sebastián Montoya, hacendado de los Sauces, dejo constancia de que mi fortuna, acumulada con injusticia y sangre, debe ser entregada a quien haya sufrido expulsión injusta de su tierra. Que mi alma encuentre paz, al saber que mi riqueza servirá para reparar el daño que yo mismo causé en vida. Quien lea esto, si llegó hasta aquí por dolor y no por codicia, tome lo que es suyo por derecho de los que sufren. Las manos de Dolores temblaban tanto que el papel casi se le cae. Leyó la carta 2 veces más sin poder creer lo que sus ojos veían. Aquello no podía ser real. No podía ser que después de tanta humillación, tanta soledad, el destino le pusiera en las manos exactamente lo que necesitaba para sobrevivir. Pero ahí estaba, real, tangible. Dolores comenzó a sacar las monedas del baúl, contándolas con dedos torpes. Había más de 200 piezas de oro y plata. Además de las monedas, encontró un anillo con sello, documentos de propiedad de tierras que según los papeles pertenecían a la hacienda de los Sauces, y otro sobrecerrado con lacre rojo que tenía escrito en la cubierta: para el heredero del dolor. Estaba a punto de abrir el sobre cuando escuchó algo que le congeló la sangre. Voces de hombres que venían desde arriba. Te digo que vi humo ayer en la tarde, Heriberto. Alguien está en la hacienda vieja. Era la voz de don Esteban, el dueño de la tienda del pueblo. Y la otra voz, grave y autoritaria, era inconfundible: don Heriberto Salazar. Si es esa maldita viuda, respondió don Heriberto con desprecio, la sacaremos a patadas. Estas tierras también son mías, aunque los papeles estén perdidos. Nadie tiene derecho a estar aquí. Los pasos se acercaban al pozo. Dolores metió las monedas de vuelta al baúl con manos frenéticas, tratando de no hacer ruido. El sonido de las voces se acercaba cada vez más al brocal del pozo, y el eco las hacía sonar distorsionadas y amenazantes en las paredes de piedra. Cerró la tapa del baúl con cuidado, mordiéndose el labio para no gemir de pánico, y se apretó contra la pared más oscura del fondo, donde la sombra era más densa. «Mira esto», dijo don Esteban desde arriba. Sus pasos resonaron sobre las piedras del patio. Alguien puso una viga sobre el pozo, y hay un mecate bajando. Dolores contuvo la respiración. Su corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo desde la superficie. Miró hacia arriba y vio las siluetas de 2 hombres recortadas contra el círculo de luz. Uno de ellos se inclinó sobre el brocal. «¿Hay alguien ahí abajo?», gritó don Heriberto con voz autoritaria. El eco de su pregunta rebotó en las paredes como un látigo. «Sal de ahí inmediatamente, o mandaré tapar este pozo contigo adentro». Dolores apretó los puños contra su pecho, rogando en silencio que no la vieran. La oscuridad del fondo era casi completa, pero si ellos bajaban una lámpara o decidían descender, sería imposible esconderse. El baúl estaba a su lado,
y por primera vez en su vida sintió que tenía algo que proteger, algo que no dejaría que le arrebataran. «No veo nada», dijo don Esteban después de un momento. «Debe ser algún vagabundo que armó esto y se fue. O tal vez la viuda esa que expulsamos. Pero si está aquí, se morirá de hambre en unos días de todas formas». «Las tierras de los sauces me pertenecen», respondió don Heriberto con tono firme. «Mi abuelo las ganó en un juego de cartas al último Montoya, aunque el maldito viejo quemó los documentos antes de morir. Pero todo el pueblo sabe que estas tierras son mías. Si la viuda está aquí, que se pudra. Nadie la ayudará». Hubo un silencio largo. Dolores escuchó el crujido de las botas sobre la grava, después el sonido de alguien escupiendo al suelo. «¿Y si revisamos la hacienda?», sugirió don Esteban. «Puede que haya dejado algo de valor, o al menos podemos llevarle un susto para que no vuelva». Los pasos se alejaron hacia las ruinas de la casa principal. Dolores esperó varios minutos eternos, sin atreverse a moverse, hasta que el silencio volvió a ser absoluto. Solo entonces respiró hondo, sintiendo cómo las piernas le temblaban y las lágrimas le rodaban por las mejillas. Había estado a segundos de ser descubierta, pero algo en las palabras de don Heriberto le había llamado la atención. «Mi abuelo las ganó en un juego de cartas al último Montoya, aunque el maldito viejo quemó los documentos». Dolores miró el baúl a su lado, recordando los papeles amarillos que había visto dentro. Papeles de propiedad, documentos con el nombre de Sebastián Montoya. Con manos temblorosas, abrió de nuevo la tapa del baúl y sacó los documentos. Los desplegó con cuidado bajo el delgado hilo de luz que bajaba desde arriba. Eran escrituras legales, redactadas por un notario de Durango, que certificaban que la hacienda de los Sauces y las 200 hectáreas circundantes pertenecían a don Sebastián Montoya y sus herederos legítimos. No había ninguna mención de juego de cartas ni de traspaso a la familia Salazar. Don Heriberto había mentido. Las tierras nunca fueron suyas. Dolores sintió cómo algo se encendía dentro de ella. No era solo rabia, sino algo más profundo, una certeza clara y filosa como vidrio roto. Don Heriberto la había expulsado del pueblo, la había humillado públicamente, le había quitado su casa por una deuda que Rodrigo intentó pagar con su vida, y ahora descubría que el terrateniente más poderoso de San Felipe era un mentiroso que había construido su fortuna sobre la codicia y el engaño. Pero tenía que salir de ahí primero. Dolores envolvió las monedas y los documentos en el lienzo del baúl, formando un bulto que pudiera cargar. Dejó el baúl vacío en el fondo del pozo y se ató el bulto a la espalda con su rebozo, ajustándolo bien para que no se cayera durante el ascenso. Después, se aferró al mecate y comenzó a subir, empujándose con los pies contra las paredes de piedra. El ascenso fue aún más agotador que el descenso. Sus brazos ardían y en 2 ocasiones estuvo a punto de resbalar. Pero pensó en Rodrigo, en las monedas que llevaba en la espalda, en los documentos que demostraban la verdad, y siguió subiendo. Metro a metro, empujón tras empujón, hasta que finalmente sus dedos tocaron el borde del brocal y se impulsó fuera del pozo, cayendo de rodillas sobre las piedras del patio. Se quedó ahí varios minutos, respirando con dificultad, con las manos sangrando y el cuerpo temblando de agotamiento. Después se puso de pie y escuchó. Voces lejanas venían desde la casa principal. Don Heriberto y don Esteban todavía estaban revisando las ruinas. Dolores desató el bulto de su espalda y lo escondió entre los arbustos espinosos que crecían junto al muro del establo. Después caminó despacio hacia la casa principal, con los puños apretados y el corazón latiendo fuerte pero firme. Ya no era la mujer humillada que había llegado ahí hace menos de 2 días. Ya no era la viuda silenciosa que aceptaba los golpes del destino sin responder. Entró por el portón lateral y los vio. Don Heriberto estaba revisando una alacena rota, buscando entre los escombros, mientras don Esteban pateaba los restos de una silla. Ambos tenían la espalda hacia ella. «Buenos días, don Heriberto», dijo Dolores con voz clara y firme. Los 2 hombres se voltearon de golpe, con expresiones de sorpresa que rápidamente se transformaron en desprecio. «¿Qué haces tú aquí, maldita?», gruñó don Heriberto dando un paso hacia ella. «¿No te bastó con traer desgracias a San Felipe? ¿Ahora vienes a contaminar también estas tierras?».
Dolores lo miró directo a los ojos sin bajar la vista. Estas tierras no son suyas, don Heriberto, y usted lo sabe. El rostro del terrateniente se puso rojo de furia. ¿Cómo te atreves a hablarme así, viuda insolente? Estas tierras son de mi familia desde hace 3 generaciones. Mentira, respondió Dolores con voz tranquila pero cortante. Su abuelo nunca ganó nada en un juego de cartas. Usted se apropió de estas tierras ilegalmente, igual que se apropió de la casa donde yo vivía, igual que se ha apropiado de medio San Felipe con deudas falsas y documentos inventados. Don Heriberto sacó del cinturón una pistola oxidada y la apuntó directamente al pecho de Dolores. Sus manos temblaban de rabia. Una palabra más y te mato aquí mismo, y nadie preguntará por ti. Nadie te extrañará. Eres una desgracia, una maldición con patas, y el mundo será mejor sin ti. Don Esteban dio un paso atrás nervioso. Heriberto, tranquilízate. No vale la pena mancharse las manos por esta mujer. Pero Dolores no retrocedió. Miró el cañón de la pistola, después los ojos inyectados de sangre de don Heriberto y sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero cargada de algo que el terrateniente no esperaba: confianza. Adelante, dijo Dolores en voz baja. Dispare, pero sepa que ya no estoy sola, y que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Don Heriberto apretó el gatillo. El clic del percutor resonó en el cuarto vacío. Nada más. La pistola estaba descargada. Don Heriberto miró la pistola en su mano como si lo hubiera traicionado. Su rostro se descompuso, pasando de la furia al desconcierto, y después a algo parecido al miedo. Apretó el gatillo 2 veces más. Desesperado, pero solo se escuchó el clic metálico del percutor golpeando una recámara vacía. «Maldita sea», masculló, guardándose la pistola con manos temblorosas. Pero su orgullo herido no le permitió retroceder. «No importa. Nadie te creerá de todas formas. Eres una viuda loca que fue expulsada por traer mala suerte. Si dices una sola palabra contra mí en el pueblo, te encierro en el manicomio de Durango. Conozco al director, me debe favores». Dolores sintió como la rabia le subía por la garganta, pero se obligó a mantener la calma. No podía dejarse provocar. No ahora que tenía en su poder algo que podía cambiar todo. «Váyase, don Heriberto. Váyase antes de que esto empeore para usted». El terrateniente soltó una carcajada cruel. «¿Empeorar para mí? Tú no entiendes cómo funciona el mundo, mujer. Yo soy don Heriberto Salazar. Mi familia controla San Felipe desde hace 80 años. Tengo al alcalde en mi bolsillo, al cura comiendo de mi mano y a la mitad del pueblo endeudado conmigo. ¿Y tú? Tú no eres nada. Eres menos que nada». «Entonces no debería tenerme miedo», respondió Dolores con voz suave pero firme. Don Heriberto dio un paso amenazante hacia ella, pero don Esteban lo detuvo poniéndole una mano en el hombro. «Vámonos, Heriberto. Ya perdimos suficiente tiempo con esta mujer. Déjala que se muera aquí de hambre. Será un final más apropiado para alguien como ella». Los 2 hombres salieron de la hacienda, pero antes de cruzar el portón, don Heriberto se volteó una última vez. «Si te veo de nuevo en San Felipe, te haré arrepentir de haber nacido». Después escupió en el suelo y se marchó, seguido por don Esteban. Dolores esperó hasta que el sonido de los caballos se perdió en la distancia. Solo entonces sus piernas cedieron y se dejó caer sentada sobre los escombros, temblando de la cabeza a los pies. Había estado a segundos de morir. Un segundo más y don Heriberto habría recordado que llevaba balas en el cinturón, pero algo, el destino o la providencia, la había protegido. Se quedó sentada varios minutos, dejando que el sol de la tarde le calentara el rostro. Después se puso de pie, caminó hasta los arbustos donde había escondido el bulto y lo llevó de vuelta al cuarto de los peones. Desplegó el lienzo sobre el catre de metal y contó de nuevo las monedas bajo la luz que entraba por las rendijas del techo. 237 piezas de oro y plata. Una fortuna que llevaba más de 100 años esperando en el fondo de un pozo. Pero más valiosos que las monedas eran los documentos. Dolores los leyó uno por uno, con cuidado de no romper el papel amarillento. Las escrituras de propiedad estaban firmadas por un notario de Durango en 1873 y certificaban que la hacienda de los Sauces
junto con 200 hectáreas de tierra, un manantial, un bosque de pinos y derechos de agua del río cercano, pertenecían a don Sebastián Montoya y sus herederos legítimos por derecho de sucesión. Había otro documento más, enrollado y atado con un cordel rojo. Dolores lo desató con cuidado y lo desplegó. Era un testamento, escrito con la misma letra temblorosa de la carta. En él, don Sebastián Montoya declaraba que al no tener herederos directos y habiendo cometido muchas injusticias durante su vida, dejaba todas sus propiedades y riquezas a quien llegue hasta ellas por sufrimiento y no por codicia, a quien haya sido expulsado injustamente de su tierra, a quien el mundo haya dado la espalda. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Dolores mientras leía. Era como si aquel hombre, muerto hacía más de 150 años, hubiera escrito aquellas palabras directamente para ella. Pero sabía que tener los documentos no era suficiente. Necesitaba que alguien los validara, alguien con autoridad legal que pudiera enfrentarse a don Heriberto. Y en San Felipe todos le temían o le debían favores. Tendría que ir más lejos. Durante los siguientes 3 días, Dolores vivió en la hacienda comiendo raíces, nopales y los pocos duraznos silvestres que encontró en los árboles del huerto abandonado. Limpió el cuarto de los peones, juntó leña seca y cada noche encendía una pequeña fogata donde cocinaba su escasa comida. Dormía con el bulto de monedas bajo su cabeza, como almohada dura pero reconfortante. Al cuarto día, tomó 15 monedas de oro, las envolvió en un trapo limpio y las escondió en el fondo de su maleta. El resto de las monedas y los documentos los guardó en una caja de madera que encontró en el establo y enterró la caja bajo el piso de tierra del cuarto de los peones, marcando el lugar con una piedra plana. Después, se lavó la cara y las manos en el manantial que brotaba detrás de la hacienda, se peinó el cabello como pudo y se puso su vestido menos raído. Tenía que ir a la ciudad de Durango. Ahí había un registro civil, notarios públicos y abogados que no estaban bajo el control de don Heriberto, pero Durango quedaba a 2 días de camino a pie, y ella no tenía caballo ni dinero para la diligencia que pasaba por San Felipe cada semana, o al menos no tenía dinero que pudiera usar todavía sin levantar sospechas. Dolores cerró con candado la puerta del cuarto de los peones, aunque el candado era viejo y cualquiera podría romperlo de una patada. Después caminó por el sendero polvoriento que llevaba de vuelta a San Felipe, con su maleta en la mano y el corazón latiendo fuerte. No iba a entrar al pueblo, solo necesitaba llegar a la carretera donde paraba la diligencia. Caminó durante 3 horas bajo el sol de la mañana. El paisaje de la sierra era árido y hermoso a la vez. Cactus gigantes, mezquites retorcidos, rocas que brillaban como cobre bajo la luz. A lo lejos se veían las montañas azuladas, coronadas de nubes blancas. El silencio solo era roto por el canto lejano de las aves y el crujir de sus propios pasos sobre la grava. Cuando llegó al cruce donde la carretera de Durango cortaba el camino a San Felipe, se sentó sobre una roca a la sombra de un mezquite y esperó. La diligencia pasaba los jueves a mediodía. Era jueves, y según el sol, faltaba poco para el mediodía. Media hora después, escuchó el traqueteo de ruedas y el relincho de caballos. La diligencia apareció en la curva del camino, levantando una nube de polvo dorado. Era un vehículo viejo, pintado de azul desteñido, tirado por 4 caballos cansados. El conductor, un hombre gordo con sombrero de paja, tiró de las riendas al verla. «¿A dónde va, señora?», preguntó desde el pescante. «A Durango», respondió Dolores, poniéndose de pie. El conductor la miró de arriba abajo, evaluando su vestido raído y su maleta remendada. «Son 5 pesos hasta Durango, y se paga adelantado». Dolores metió la mano en su maleta y sacó una moneda de oro. El conductor abrió los ojos como platos. «¿Eso es oro verdadero?», preguntó con desconfianza. «Sí», respondió Dolores con calma. «¿Alcanza para el pasaje?». El hombre tomó la moneda, la mordió para probar su autenticidad y asintió lentamente. «Alcanza para 3 pasajes, pero no tengo cambio para esto». «No importa», dijo Dolores. «Quédese con el cambio». Subió a la diligencia, donde ya viajaban 2 pasajeros, un comerciante de telas de Durango y una anciana con gallinas en una jaula.
Ambos la miraron con curiosidad, pero no dijeron nada. La diligencia se puso en marcha con un traqueteo que sacudía los huesos, y Dolores se acomodó en el asiento de madera, mirando por la ventanilla cómo San Felipe quedaba atrás, cada vez más pequeño, hasta desaparecer entre las montañas. No sabía que en ese mismo momento, en la cantina del pueblo, don Heriberto Salazar recibía una visita inesperada. Un hombre alto, vestido con traje negro y sombrero de ala ancha, que traía noticias desde la capital. Noticias sobre una investigación del gobierno federal sobre fraudes de tierras en la Sierra de Durango, y sobre un nombre específico que había aparecido en los archivos: Sebastián Montoya. Don Heriberto palideció cuando escuchó ese nombre. Un nombre que había tratado de enterrar junto con los documentos quemados. Un nombre que ahora volvía a perseguirlo como un fantasma del pasado. La diligencia llegó a Durango al atardecer del día siguiente, después de una noche en una fonda del camino donde Dolores apenas pudo dormir. La ciudad la recibió con un bullicio que no había escuchado en años. Vendedores ambulantes gritando sus mercancías, campanas de iglesias, el traqueteo de carretas sobre el empedrado, niños corriendo entre las calles estrechas. Durango era 20 veces más grande que San Felipe, con edificios de 2 pisos, plazas arboladas y un palacio de gobierno de cantera rosa que brillaba bajo la luz dorada del atardecer. Dolores bajó de la diligencia frente a la plaza principal, con las piernas entumecidas y el cuerpo adolorido. Preguntó a un vendedor de tamales dónde podía encontrar un notario público de confianza, y el hombre le señaló una calle que subía hacia el centro. Busque al licenciado Villarreal. Su oficina está junto a la catedral. Es caro, pero es honesto. Cosa rara en estos tiempos. Dolores encontró un cuarto modesto en una posada cerca del mercado. Pagó 3 noches por adelantado con otra moneda de oro que hizo que la dueña, una mujer gorda llamada Refugio, la mirara con una mezcla de respeto y desconfianza. ¿De dónde viene usted con ese dinero, señora? No es que me importe, pero en Durango hay muchos ladrones. De muy lejos, respondió Dolores sin dar más detalles. Y del trabajo duro. Esa noche cenó en la fonda de la posada. Caldo de res con verduras, tortillas calientes y frijoles refritos que le supieron a gloria después de días comiendo nopales y raíces. Se acostó temprano en la cama angosta del cuarto, pero el sueño no llegó fácilmente. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro furioso de don Heriberto, la pistola apuntándole al pecho, el clic del percutor en el silencio. A la mañana siguiente, se levantó antes del alba, se lavó con el agua de la jofaina, se peinó cuidadosamente y se puso su vestido menos gastado. Guardó los documentos envueltos en el lienzo limpio dentro de su maleta, verificó 3 veces que el candado de la puerta estuviera bien cerrado y salió hacia la catedral cuando el sol apenas despuntaba sobre los tejados de la ciudad. La oficina del licenciado Macario Villarreal estaba en el 2º piso de un edificio colonial, con un letrero de madera tallada que decía Notaría Pública y Asesoría Legal. Dolores subió las escaleras de piedra con el corazón en la garganta, tocó la puerta de madera barnizada y esperó. «Adelante», dijo una voz grave desde el interior. Dolores entró a una oficina amplia con estantes llenos de libros encuadernados en piel, un escritorio de nogal pulido y ventanas que daban a la plaza de la catedral. Detrás del escritorio estaba sentado un hombre de unos 50 años, con cabello cano peinado hacia atrás, anteojos redondos y bigote bien recortado. Vestía traje oscuro y chaleco, y tenía el aspecto de alguien que había visto suficiente sufrimiento humano como para no sorprenderse fácilmente. «Buenos días», dijo el licenciado Villarreal estudiándola con mirada profesional. «¿En qué puedo servirle, señora?» «Ramírez, Dolores Ramírez», respondió ella, apretando su maleta contra el pecho. «Vengo de San Felipe. Necesito que revise unos documentos y que me diga si son legales». El licenciado señaló una silla frente al escritorio. «Siéntese, por favor». «¿Qué clase de documentos?» Dolores se sentó y desplegó sobre el escritorio el lienzo que contenía las escrituras, el testamento y las cartas de don Sebastián Montoya. El licenciado Villarreal se inclinó hacia adelante, se ajustó los anteojos y comenzó a leer con expresión concentrada. El silencio en la oficina era absoluto,
roto solo por el tic-tac de un reloj de pared y el rumor lejano de la plaza. Después de varios minutos largos, el licenciado levantó la vista. Su expresión había cambiado. Había sorpresa en sus ojos, pero también algo parecido a la admiración. «Señora Ramírez», dijo despacio, eligiendo cada palabra con cuidado, «¿dónde encontró usted estos documentos?» Dolores vaciló un momento, pero después decidió decir la verdad. «En el fondo de un pozo, en la hacienda de los Sauces, me los dejó un hombre que murió hace más de 100 años». El licenciado asintió lentamente, como si aquello tuviera perfecto sentido. «Estos documentos son auténticos. Reconozco el sello del notario Ezequiel Sánchez, que ejerció en Durango entre 1860 y 1880. El papel, la tinta, todo corresponde a esa época. Y lo más importante, el testamento de don Sebastián Montoya es legalmente válido». Dolores sintió cómo algo se aflojaba en su pecho. «Entonces las tierras de la hacienda de los Sauces le pertenecen a usted, señora Ramírez, por derecho testamentario». El licenciado se reclinó en su silla, juntando las manos sobre el escritorio. «Pero debo advertirle algo. Si alguien más reclama esas tierras, tendrá que probarlo en un juicio. Y por lo que me cuenta, hay un hombre en San Felipe que cree ser el dueño. Don Heriberto Salazar», dijo Dolores con voz firme. «Él dice que su abuelo ganó las tierras en un juego de cartas, pero quemó los documentos». El licenciado Villarreal arqueó las cejas. «¿Quemó los documentos? Eso es conveniente. Demasiado conveniente». Se puso de pie y caminó hacia uno de los estantes, de donde sacó un libro grueso con cubiertas de piel. Lo abrió y pasó las páginas hasta encontrar lo que buscaba. Aquí está: Sebastián Montoya, registrado como propietario de la hacienda de los Sauces hasta su muerte en 1876. No hay ningún registro de traspaso posterior, lo que significa que don Heriberto Salazar ha estado ocupando tierras ajenas ilegalmente durante décadas. Dolores sintió cómo las lágrimas le subían a los ojos, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de algo parecido a la victoria. «¿Qué debo hacer ahora? Primero, vamos a registrar estos documentos oficialmente en el archivo de la ciudad. Después, presentaremos un recurso legal reclamando la propiedad. Tomará tiempo, tal vez varios meses, pero con estos documentos no hay duda de que ganará». El licenciado hizo una pausa. «Mis honorarios son de 50 pesos por todo el proceso». Dolores sacó de su maleta 3 monedas de oro y las puso sobre el escritorio. «¿Esto alcanza?» El licenciado Villarreal miró las monedas, después a Dolores, y una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. «Alcanza, señora Ramírez, y le sobra». Mientras Dolores y el licenciado Villarreal caminaban hacia el registro civil de Durango, en la cantina de San Felipe don Heriberto Salazar se enfrentaba a su propia pesadilla. El hombre de traje negro que había llegado el día anterior era el inspector federal Gustavo Reyes, enviado desde la Ciudad de México para investigar irregularidades en las tierras de la sierra. «Don Heriberto», decía el inspector con voz cortante, sentado frente a él con una carpeta llena de papeles, «tenemos reportes de al menos 20 familias que dicen haber sido despojadas de sus tierras por usted mediante deudas falsas y documentos fraudulentos. Y lo más interesante, todas estas tierras originalmente pertenecían a la hacienda de los Sauces, propiedad de Sebastián Montoya». Don Heriberto bebió un trago largo de tequila, tratando de controlar el temblor de sus manos. «Esas son mentiras, calumnias de gente envidiosa. Mi familia ha sido dueña de esas tierras por 3 generaciones. Entonces no tendrá problema en mostrarme los títulos de propiedad originales», respondió el inspector, abriendo la carpeta. «Los que se supone que su abuelo obtuvo en ese juego de cartas, del que todo el mundo habla pero nadie vio. Se quemaron en un incendio», mintió don Heriberto, repitiendo la historia que había contado durante años. «Qué conveniente». El inspector cerró la carpeta con un golpe seco que hizo saltar a don Heriberto. «Le voy a ser franco, Salazar. Si no presenta documentación válida en 30 días, voy a confiscar todas esas tierras en nombre del gobierno federal y las voy a repartir a sus legítimos dueños. Y si encuentro evidencia de fraude, que la voy a encontrar, pasará el resto de su vida en la cárcel de Durango». El inspector se puso de pie, se ajustó el sombrero
y salió de la cantina dejando a don Heriberto hundido en su silla, con el rostro pálido como papel. El dueño de la cantina, Evaristo, se acercó limpiando un vaso. «Oí todo, patrón», dijo en voz baja. «Está en problemas». «Cállate», gruñó don Heriberto, pero su mente trabajaba febrilmente. 30 días. Tenía 30 días para encontrar alguna manera de salvar su imperio. Y entonces recordó algo. La viuda, Dolores Ramírez, la había visto en la hacienda de los Sauces. ¿Qué estaba buscando ahí? ¿Y si ella había encontrado algo? Don Heriberto se puso de pie bruscamente, tiró monedas sobre la mesa y salió de la cantina gritándole a su capataz, Jacinto Morales, un hombre brutal con cicatriz en la cara. «Prepara los caballos. Vamos a Durango, ahora». En la oficina del Registro Civil de Durango, el funcionario acababa de poner el sello oficial sobre las copias de las escrituras de Dolores cuando la puerta se abrió de golpe y entraron 3 hombres. El primero era don Heriberto Salazar, con el rostro rojo de furia y polvo del camino. Los otros 2 eran Jacinto Morales y don Esteban. «¡Alto!», gritó don Heriberto, señalando a Dolores con el dedo. «Esa mujer es una ladrona. Robó documentos de mi propiedad». El funcionario del registro levantó la mano. «Señor, no puede entrar aquí gritando. Si tiene una denuncia legal...» Pero don Heriberto no esperó. Cruzó la oficina en 3 zancadas y agarró a Dolores del brazo con fuerza brutal. «Dame esos papeles, maldita. Son míos». El licenciado Villarreal se interpuso entre ellos. «Suéltela inmediatamente o llamo a la policía». Don Heriberto soltó a Dolores, pero no retrocedió. Sus ojos inyectados de sangre brillaban con odio puro. «Escúchame bien, viuda. No sé cómo conseguiste esos documentos, pero no te servirán de nada. Tengo amigos poderosos. Puedo hacer que desaparezcas y nadie preguntará por ti». «Ya es tarde», dijo Dolores con voz temblorosa pero firme. «Los documentos ya están registrados. Las tierras son mías por ley». Don Heriberto rió con amargura. «Las tierras son tuyas. ¿Tú crees que con unos papeles viejos vas a quitarme lo que mi familia construyó? Eres una ilusa». El licenciado Villarreal dio un paso al frente. «Don Heriberto Salazar, conozco su reputación. Y conozco también al inspector federal que llegó a San Felipe ayer. Si intenta tocar a mi clienta, no solo perderá las tierras, perderá su libertad». Don Heriberto palideció. ¿Cómo sabía el licenciado sobre el inspector? Se dio cuenta demasiado tarde de que había cometido un error viniendo aquí. Había mostrado su mano. Había revelado su desesperación. Salió de la oficina seguido de sus hombres, pero antes de cruzar la puerta se volteó una última vez hacia Dolores. «Esto no termina aquí», dijo con voz helada. «No termina aquí». Dolores se quedó de pie en medio de la oficina, temblando, mientras el licenciado Villarreal le ponía una mano tranquilizadora en el hombro. Había ganado la primera batalla, pero la guerra apenas comenzaba, y esa noche, mientras Dolores trataba de dormir en su cuarto de la posada, no escuchó los pasos sigilosos en el pasillo, no vio la sombra que se detuvo frente a su puerta, no sintió cuando alguien probó el candado en la oscuridad, buscando una manera de entrar. El candado resistió. La sombra en el pasillo maldijo en voz baja y después se alejó con pasos silenciosos. Dolores despertó al amanecer sin saber qué tan cerca había estado el peligro, con el cuerpo adolorido pero el ánimo más firme que nunca. Se vistió rápido, verificó que sus documentos siguieran en la maleta y bajó a desayunar en la fonda de la posada. Refugio, la dueña, le sirvió café de olla, pan dulce y frijoles refritos, mientras la miraba con curiosidad apenas disimulada. «Anoche vinieron unos hombres preguntando por usted, señora Dolores. Les dije que aquí no se daba información de los huéspedes, pero uno de ellos, un tipo feo con cicatriz en la cara, me ofreció 20 pesos por decirle cuál era su cuarto». Dolores sintió cómo se le helaba la sangre. «¿Y qué le dijo?» «Que se fuera al diablo», respondió Refugio con orgullo, «y que si volvía a aparecer por aquí, llamaría a la policía. No me gustan los hombres que andan intimidando a mujeres solas». Bajó la voz y se inclinó sobre la mesa. «Pero tenga cuidado, señora. Ese hombre tenía ojos de asesino». Dolores terminó su desayuno rápido y salió hacia la oficina del licenciado Villarreal. Las calles de Durango ya estaban llenas de gente.
mujeres cargando canastas del mercado, vendedores ambulantes ofreciendo frutas y dulces, niños descalzos corriendo entre las carretas. Pero Dolores caminaba con la mirada atenta, vigilando cada esquina, cada sombra, cada rostro desconocido. Cuando llegó a la oficina, el licenciado ya la esperaba con noticias. «Señora Ramírez, tengo buenas y malas noticias. Las buenas: el registro de sus documentos está completo y es legalmente irrefutable. Las malas: don Heriberto presentó anoche una denuncia formal acusándola de robo y falsificación de documentos. Dice que usted entró ilegalmente a una propiedad suya y robó papeles que le pertenecen». Dolores se dejó caer en la silla, sintiendo cómo el suelo se movía bajo sus pies. Pero eso es mentira. Los documentos estaban en el pozo hace más de 100 años. «Lo sé, y lo vamos a demostrar». El licenciado juntó las manos sobre el escritorio. «Pero esto significa que habrá un juicio, y don Heriberto tiene dinero para contratar abogados caros. Intentará alargar el proceso, comprar testigos, presionar al juez. No será fácil. ¿Cuánto tiempo tomará? ¿Meses? ¿Tal vez un año?» Dolores cerró los ojos. Un año luchando contra un hombre que tenía todo el poder, todo el dinero, todas las conexiones. Un hombre que ya había intentado matarla una vez y que ahora enviaba sicarios a su puerta. «No puedo quedarme en Durango un año. Tengo que volver a la hacienda. Es lo único que tengo». El licenciado Villarreal se quitó los anteojos y los limpió con un pañuelo. «Señora Ramírez, si regresa a San Felipe ahora, don Heriberto hará todo lo posible por eliminarla. No es un hombre que acepte la derrota». «Lo sé», respondió Dolores con voz suave pero determinada. «Pero tampoco soy una mujer que se esconde. Ya me quitaron todo una vez. No dejaré que me quiten lo que es mío por derecho». En ese momento llamaron a la puerta. El licenciado abrió y entró un hombre que Dolores reconoció inmediatamente. Era el inspector federal Gustavo Reyes, el mismo que había ido a San Felipe a investigar a don Heriberto. Era alto, de unos 40 años, con bigote negro y mirada penetrante. «Licenciado Villarreal», dijo el inspector, quitándose el sombrero. «Me dijeron en el registro civil que usted representaba a la señora que presentó las escrituras de la hacienda de los Sauces». Sus ojos se posaron en Dolores. «Usted debe ser Dolores Ramírez». «Sí, señor». El inspector sacó una libreta del bolsillo interior de su chaqueta. «Necesito hacerle algunas preguntas. ¿Cómo obtuvo esos documentos?» Dolores le contó todo. La expulsión de San Felipe, su llegada a la hacienda abandonada, el sonido en el pozo, su descenso arriesgado, el baúl con las monedas y los papeles. El inspector escuchaba sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Cuando terminó, él cerró la libreta y asintió. Su historia coincide con lo que he investigado sobre don Heriberto Salazar. Ese hombre ha estado despojando familias de sus tierras durante 30 años, usando deudas falsas y documentos fraudulentos. Lo que usted encontró es la prueba que necesitaba para destruir su imperio. El inspector hizo una pausa. «Pero también lo hace a usted extremadamente peligrosa para él. ¿Entiende lo que eso significa?» «Que intentará matarme», respondió Dolores sin vacilar. «Exactamente, y tiene los recursos para hacerlo». El inspector se puso de pie y caminó hacia la ventana mirando la plaza. «Voy a ser honesto con usted, señora Ramírez. No puedo darle protección oficial. No tengo la autoridad ni los hombres, pero puedo hacer algo mejor. Puedo acelerar este proceso. Si usted testifica contra don Heriberto, si me ayuda a documentar todos sus fraudes, puedo arrestarlo en una semana. Y una vez que esté en la cárcel, sus tierras serán suyas sin disputa». Dolores miró al licenciado Villarreal, quien asintió. «Es la mejor opción y la más rápida». «¿Qué tengo que hacer?», preguntó Dolores. El inspector volvió a sentarse. «Venir conmigo a San Felipe. Identificar a las familias que fueron despojadas, conseguir sus testimonios y confrontar a don Heriberto en presencia de las autoridades locales para que no pueda alegar que fue un proceso ilegal. ¿Quiere que vuelva al lugar donde me expulsaron? ¿Donde me humillaron públicamente?» «Sí, y sé que es mucho pedir». El inspector la miró directo a los ojos. «Pero es la única manera de hacer justicia, no solo para usted,
sino para todas las familias que sufrieron bajo don Heriberto. Dolores permaneció en silencio varios segundos. Pensó en Rodrigo, en cómo había muerto buscando un poco de dignidad. Pensó en todas las veces que la llamaron maldición, desgracia, bruja. Pensó en su hermana Leticia escupiéndole en público y después pensó en las palabras de don Sebastián Montoya, a quien llegue hasta ellas por sufrimiento y no por codicia. Lo haré, dijo finalmente, pero con una condición. ¿Cuál? Cuando regrese a San Felipe, entraré por la puerta principal del pueblo, a plena luz del día, para que todos me vean, para que sepan que no me quebró la humillación. El inspector sonrió por primera vez. Trato hecho. 3 días después, al mediodía de un sábado soleado, Dolores Ramírez bajó de una carreta oficial del gobierno frente a la plaza de San Felipe. No venía sola. A su lado caminaba el inspector Gustavo Reyes, acompañado de 4 federales armados. Detrás de ellos venía el licenciado Villarreal, con una carpeta llena de documentos. El pueblo entero salió a mirar. Las comadres dejaron de lavar en el lavadero público, los hombres salieron de la cantina, los niños dejaron de jugar. Todos se quedaron paralizados, mirando a la mujer que 3 semanas antes habían expulsado como una perra callejera. Pero esta Dolores era diferente. Caminaba erguida, con un vestido nuevo de color azul marino que había comprado en Durango, el cabello recogido en un moño elegante y una mirada firme que no se desviaba ante nadie. Ya no era la viuda humillada. Era una mujer que había encontrado su fuerza en el fondo más oscuro de su propio sufrimiento. «¡Dolores!», gritó una voz desde el portal de la tienda. Era Leticia, su hermana, con el rostro descompuesto entre la sorpresa y el miedo. «¿Qué haces aquí? ¿Quiénes son estos hombres?». Dolores se detuvo frente a ella, sosteniéndole la mirada. «Vengo a reclamar lo que es mío y a hacer justicia». El inspector Reyes dio un paso adelante. «Soy el inspector federal Gustavo Reyes. Busco a don Heriberto Salazar. Díganle que lo espero en la presidencia municipal. Tiene 1 hora. Si no se presenta, lo buscaré con orden de arresto». El murmullo recorrió la plaza como viento entre las hojas. Don Heriberto arrestado. La viuda maldita había regresado con federales. ¿Qué había pasado? Don Heriberto recibió el mensaje en su rancho, a las afueras del pueblo. Cuando su capataz Jacinto le dio la noticia, tiró el vaso de whisky contra la pared con tanta fuerza que el cristal estalló en 1000 pedazos. «¡Esa maldita perra!», gruñó con odio puro en la voz. «¡Esa maldita perra traidora!». «¿Qué hacemos, patrón?», preguntó Jacinto, tocando instintivamente la pistola que llevaba al cinto. Don Heriberto caminó en círculos por el salón de su casa, pensando rápido. No podía huir. Eso lo haría ver culpable, pero tampoco podía presentarse y dejar que lo arrestaran. Necesitaba tiempo, necesitaba eliminar el problema de raíz. «Reúne a los hombres», ordenó don Heriberto con voz fría. «Todos los que me sean leales, diles que les pagaré el doble si hacen exactamente lo que les diga». Sus ojos brillaron con una maldad que Jacinto conocía bien. «Esa viuda quiere justicia. Le voy a dar una lección que nunca olvidará». En la presidencia municipal, Dolores esperaba junto al inspector y el licenciado. Habían pasado ya 2 horas. Don Heriberto no se había presentado. El alcalde de San Felipe, un hombre gordo llamado Próspero Canseco que sudaba copiosamente, trataba de justificar la ausencia del terrateniente. «Don Heriberto es un hombre ocupado, inspector. Tal vez no recibió el mensaje, o está atendiendo asuntos importantes en su rancho, o está planeando algo», interrumpió el inspector con voz cortante. «Usted conoce a don Heriberto mejor que nadie, alcalde Canseco. ¿Es de los hombres que aceptan órdenes de las autoridades?». El alcalde se aflojó el cuello de la camisa. «Bueno, don Heriberto es un hombre de carácter fuerte». El sonido de cascos de caballos interrumpió la conversación. Muchos cascos. Dolores se puso de pie y corrió hacia la ventana. Su sangre se congeló. Don Heriberto venía por la calle principal, pero no venía solo. Lo acompañaban al menos 20 hombres a caballo, todos armados con rifles y pistolas. El pueblo entero se había refugiado en sus casas, cerrando puertas y ventanas. Las calles estaban vacías, excepto por aquella pequeña caballería que avanzaba despacio.
levantando polvo, con el sol brillando sobre el metal de sus armas. «Dios mío», susurró el licenciado Villarreal, «va a intentar un golpe de fuerza». El inspector sacó su pistola y ordenó a sus 4 federales que se posicionaran en las ventanas. «Alcalde, evacúe el edificio. Ahora». Pero era demasiado tarde. Don Heriberto y sus hombres ya habían rodeado la presidencia municipal. El terrateniente desmontó de su caballo y caminó hasta el centro de la plaza vacía. Su voz resonó en el silencio opresivo. «Inspector Reyes, salga y hablemos como hombres civilizados. No tiene que haber violencia». El inspector se asomó por la ventana. «Despida a sus hombres, Salazar. Está cometiendo un delito federal al amenazar a un representante del gobierno». Don Heriberto rió con amargura. «¿Amenazar? Solo vine a defenderme de las mentiras de una viuda loca que robó documentos de mi propiedad. Entrégueme a esa mujer y mis hombres se irán en paz». «Ni lo sueñe. Entonces tendremos un problema, inspector». Don Heriberto hizo una señal y sus hombres amartillaron sus rifles al unísono. El sonido metálico resonó como campanas de muerte. «Le doy 5 minutos para que salga la viuda. 5 minutos. Después, mis hombres entrarán a buscarla». Dolores se apartó de la ventana, con el corazón golpeándole las costillas. Esto era su culpa. Por reclamar lo que era suyo, había puesto en peligro la vida del inspector y los federales. Había llevado la violencia al corazón del pueblo. Miró al inspector Reyes, quien verificaba su arma con expresión sombría. Después miró al licenciado Villarreal, pálido como papel, y finalmente miró por la ventana hacia don Heriberto, parado en medio de la plaza con sus 20 hombres armados. Tomó una decisión. «Voy a salir», dijo con voz firme. «De ninguna manera», exclamó el inspector. «Salir ahí es una sentencia de muerte. Quedarnos aquí también». Dolores caminó hacia la puerta. «No dejaré que mueran por mí. Ya perdí demasiado, no perderé más». Pero cuando puso la mano en el picaporte, el sonido de más cascos de caballos llegó desde el otro extremo del pueblo. Dolores se volteó hacia la ventana. Su corazón dio un salto. Por la calle que venía desde la sierra, avanzaba otra columna de jinetes. Pero estos no eran hombres de don Heriberto, eran familias enteras, hombres, mujeres, algunos con herramientas en las manos, otros con palos y piedras. Venían lento pero decidido, como una marea humana que se negaba a detenerse. Al frente de todos, montado en un caballo viejo, venía don Pascual, el anciano que había sido maestro del pueblo durante 50 años antes de que don Heriberto lo despojara de sus tierras. A su lado caminaba la familia Hernández, los Miranda, los Soto, todas las familias que don Heriberto había expulsado y humillado durante décadas, y entre ellos, con un rebozo negro y mirada decidida, venía Leticia, la hermana de Dolores. Don Heriberto volteó, sorprendido, mientras el pueblo entero salía de sus casas y se unía a la marcha. En cuestión de minutos, la plaza se llenó de gente. 50 personas, 100, 200. Todo San Felipe estaba ahí, rodeando a los hombres armados de don Heriberto. Don Pascual desmontó y caminó hasta el centro, plantándose frente al terrateniente. «Se acabó, Heriberto, se acabó tu reino de mentiras». Don Heriberto palideció, pero levantó su rifle. «Retrocedan todos o disparo». «Dispara», dijo don Pascual con calma, «pero después tendrás que disparar a 200 personas más. ¿Tienes balas para todos nosotros?». Por primera vez en su vida, don Heriberto Salazar supo lo que era el miedo verdadero. Sus hombres lo miraban, esperando órdenes, pero él no podía hablar, no podía moverse. Estaba rodeado por el pueblo entero que había oprimido durante décadas, y ahora ese pueblo lo miraba sin miedo. El inspector Reyes salió de la presidencia con sus hombres. Heriberto Salazar queda arrestado por fraude, despojo ilegal, intimidación y amenaza a autoridades federales. Caminó hacia él y le quitó el rifle de las manos. Don Heriberto no opuso resistencia. Parecía haberse desinflado como un globo pinchado. Dolores salió después, con pasos lentos, y la multitud se abrió para dejarla pasar. Caminó hasta quedar frente a don Heriberto, sosteniéndole la mirada. «Usted dijo que yo era una maldición», le dijo en voz baja pero clara, «que traía desgracia al pueblo.
Pero la única desgracia aquí era su codicia. Don Heriberto escupió a sus pies. «Esto no termina, viuda maldita. Tengo amigos poderosos. Saldré de la cárcel y...» Pero antes de que pudiera terminar la frase, un jinete llegó galopando desde la carretera de Durango. Era un mensajero oficial con el uniforme del juzgado. Desmontó frente al inspector y le entregó un sobre sellado. El inspector lo abrió, leyó rápido y una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Don Heriberto Salazar, además de los cargos que ya mencioné, acaba de ser acusado formalmente de asesinato. El silencio cayó sobre la plaza como losa de piedra. «¿Asesinato?», susurró don Heriberto con voz quebrada. El cuerpo de Rodrigo Ramírez, esposo de Dolores, fue exhumado ayer por orden judicial. El médico forense encontró evidencia de que su muerte en la mina no fue accidental. Alguien había aflojado los soportes de las vigas, y tenemos un testigo que lo vio a usted saliendo de la mina la noche anterior al derrumbe. Dolores sintió como las piernas le cedían. Rodrigo, su Rodrigo, no había muerto en un accidente. Había sido asesinado, y don Heriberto era el responsable. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran de rabia pura, ardiente, que le quemaba el pecho como hierro candente. Don Heriberto intentó correr, pero los federales lo sujetaron. Lo esposaron mientras él gritaba su inocencia, mientras maldecía y amenazaba. Pero nadie lo escuchaba ya. El pueblo entero le había dado la espalda. Cuando los federales se llevaron a don Heriberto y sus hombres se dispersaron avergonzados, el pueblo se acercó a Dolores. Don Pascual fue el primero. «Perdónanos, hija», dijo con voz quebrada. «Perdónanos por haberte abandonado cuando más nos necesitabas». Dolores no pudo responder, solo asintió, con las lágrimas cegándola, y entonces Leticia se abrió paso entre la multitud. Las dos hermanas se miraron varios segundos en silencio. Después Leticia cayó de rodillas. «Perdóname, Dolores. Perdóname por todo, por cada palabra cruel, por cada humillación. No sabía que don Heriberto había matado a Rodrigo. Si lo hubiera sabido». Dolores la levantó del suelo y la abrazó. Las dos lloraron juntas en medio de la plaza, mientras el sol de la tarde bañaba San Felipe con luz dorada. Esa noche, mientras Dolores dormía por primera vez en semanas sin miedo ni pesadillas, en su cuarto de la posada de Durango, no sabía que en la cárcel de la ciudad, en una celda oscura y húmeda, don Heriberto Salazar tallaba con las uñas en la pared de piedra una sola palabra, una y otra vez, hasta que sus dedos sangraron: venganza. Los primeros días después del arresto de don Heriberto fueron extraños y tensos en San Felipe. El pueblo entero parecía despertar de un sueño largo y oscuro, mirando a su alrededor como si viera todo por primera vez. Las familias comenzaron a salir de sus casas, a hablar en voz alta en las calles, a reunirse en la plaza sin miedo. Don Pascual organizó asambleas donde se leían en público los documentos que Dolores había encontrado, donde se contaban las historias de despojo que nadie se había atrevido a contar durante décadas. Dolores se quedó en San Felipe una semana más, hospedada en la casa de su hermana Leticia, que insistió en cuidarla como no lo había hecho en años. Las dos mujeres pasaban las noches conversando junto al fogón, llenando los silencios de años con palabras que debieron haberse dicho mucho antes. «Yo también tenía miedo», confesó Leticia una noche, con los ojos rojos de llorar. «Miedo de que don Heriberto me quitara la tienda si te defendía. Miedo de quedarme en la calle con mis hijos. Pero eso no justifica lo que te hice. Nada lo justifica». «Ya pasó», respondió Dolores apretando la mano de su hermana. «Lo que importa es que ahora estás aquí». El licenciado Villarreal llegó desde Durango con noticias cada 2 días. El juicio contra don Heriberto avanzaba rápido gracias al testimonio de los testigos y la evidencia contundente. El capataz Jacinto Morales había confesado, a cambio de una sentencia reducida, que don Heriberto le había ordenado aflojar los soportes de la mina donde trabajaba Rodrigo. «El patrón dijo que tu marido estaba haciendo demasiadas preguntas sobre las escrituras de las tierras», le explicó el licenciado con voz grave. Que había encontrado algo en los archivos viejos del pueblo. Don Heriberto no podía permitir que la verdad saliera a la luz.
Dolores lloró toda esa noche, abrazada al retrato de Rodrigo. Su esposo no había muerto buscando plata para pagar una deuda. Había muerto defendiendo la verdad. Había muerto siendo valiente. 3 semanas después del arresto, el juez de Durango dictó sentencia. Don Heriberto Salazar pasaría 20 años en prisión por asesinato, fraude y despojo. Todas sus propiedades fueron confiscadas por el gobierno federal y puestas a disposición para ser devueltas a sus legítimos dueños. El inspector Reyes trabajó incansablemente con don Pascual y el licenciado Villarreal para identificar a cada familia despojada y devolverle sus tierras con documentación legal. Y a Dolores le fue entregada oficialmente, en una ceremonia en la Plaza de San Felipe, la escritura de la Hacienda de los Sauces y sus 200 hectáreas circundantes. El alcalde Próspero Canseco, obligado por las autoridades federales, le entregó las llaves simbólicas con manos temblorosas y una disculpa pública que sonó hueca pero necesaria. Dolores Ramírez, en nombre del pueblo de San Felipe, le pedimos perdón por las injusticias cometidas contra usted. Que estas tierras le traigan la paz que merece. Dolores aceptó las llaves y miró a la multitud reunida en la plaza. Los mismos rostros que semanas atrás la habían llamado maldición, ahora la miraban con respeto. Algunos con admiración, otros con vergüenza. No sintió triunfo, solo un cansancio profundo y el deseo de comenzar algo nuevo. Regresó a la Hacienda de los Sauces al día siguiente, acompañada de Leticia y un grupo de hombres del pueblo que se ofrecieron a ayudarla a reconstruir. Durante los siguientes meses, la hacienda abandonada se transformó. Las paredes de adobe fueron reparadas. El techo de las habitaciones principales fue reemplazado con tejas nuevas. El patio fue limpiado y sembrado con flores silvestres que Dolores recogía en la sierra. El establo fue convertido en un taller donde ella comenzó a tejer rebozos y manteles que vendía en el mercado de Durango. Pero lo más importante fue lo que hizo con el resto de las tierras. Dolores dividió 50 hectáreas en parcelas pequeñas y las ofreció a las familias más pobres de San Felipe para que las trabajaran sin tener que pagar renta. La tierra debe ser de quien la trabaja, les dijo en la reunión donde presentó su plan. Yo no necesito cobrarles, tengo suficiente. Las monedas de oro que había encontrado en el pozo las usó con sabiduría. Compró semillas, herramientas, 2 mulas de carga para que las familias pudieran transportar sus cosechas. Ayudó a la viuda del herrero a pagar las deudas que su esposo había dejado. Le dio dinero a don Pascual para que reabriera la escuela del pueblo que don Heriberto había cerrado años atrás. Financió la reparación del puente de madera sobre el río que se había derrumbado en las últimas lluvias. Y poco a poco, San Felipe comenzó a cambiar. Las familias que antes vivían con miedo, ahora trabajaban sus propias tierras. Los niños volvieron a la escuela. El mercado del pueblo creció con nuevos vendedores que antes no se atrevían a comerciar por temor a las deudas falsas de don Heriberto. Dolores no buscaba reconocimiento. De hecho, prefería la soledad de su hacienda, donde pasaba las tardes sentada junto al pozo que le había cambiado la vida, leyendo las cartas de don Sebastián Montoya una y otra vez. Sentía una conexión extraña con aquel hombre que había muerto hacía más de 150 años. Ambos habían cometido errores. Ambos habían buscado redención y de alguna manera, a través del tiempo y el sufrimiento, sus destinos se habían entrelazado. Pero la paz no duraría para siempre. Una noche de octubre, 6 meses después de que don Heriberto fuera encarcelado, Dolores despertó con el olor a humo. Se incorporó de golpe, con el corazón galopando, y corrió hacia la ventana. El establo estaba en llamas. Se vistió rápido y salió corriendo con un balde, pero las llamas ya habían consumido la mitad de la estructura. Gritó pidiendo ayuda, pero la hacienda estaba lejos del pueblo y nadie podía escucharla. Luchó sola contra el fuego durante 1 hora, arrojando balde tras balde de agua del manantial, hasta que finalmente logró controlar las llamas. El establo quedó reducido a escombros humeantes. Fue entonces cuando vio la nota clavada en el portón de la hacienda con un cuchillo. La arrancó con manos temblorosas y la leyó bajo la luz de la luna. Viuda maldita, esto es solo el principio.
Pagarás por lo que le hiciste a mi patrón. Dios te maldiga. No había firma, pero Dolores reconoció la letra. Era de Jacinto Morales, el capataz de don Heriberto, el hombre que supuestamente estaba en la cárcel cumpliendo su sentencia reducida. Al día siguiente cabalgó hasta Durango y fue directo a la oficina del inspector Reyes. Él la recibió con expresión sombría. Ya lo sé. Jacinto Morales escapó de la prisión hace 3 semanas. Sobornó a 2 guardias. Tenemos orden de captura, pero desapareció en la sierra. ¿Y don Heriberto? El inspector vaciló antes de responder. Sigue en prisión, pero hay algo que debe saber. Ha estado enviando mensajes, cartas codificadas a personas fuera. No pudimos interceptarlas todas. Es posible que esté coordinando algo desde adentro. Dolores sintió cómo el frío le recorría la espalda. Quiere matarme. Quiere hacerle daño. Destruir todo lo que ha construido. El inspector se inclinó sobre el escritorio. Puedo poner vigilancia en la hacienda. 2 hombres, tal vez 3. Pero con el presupuesto que tengo, no es suficiente. No, no lo es. Dolores salió de la oficina con una decisión ya tomada. No huiría. No abandonaría lo que había ganado con tanto sufrimiento. Pero tampoco sería una presa fácil. Regresó a San Felipe y convocó una reunión en la plaza. Le contó al pueblo sobre la amenaza, sobre Jacinto Morales, sobre las cartas de don Heriberto. No les pido que me defiendan, dijo con voz firme. No quiero poner en riesgo sus vidas, pero necesito que sepan lo que está pasando. Necesito que vigilen a sus familias, que cierren bien sus puertas por las noches. Don Pascual se puso de pie, apoyándose en su bastón. Dolores, cuando tú regresaste a San Felipe con los federales, el pueblo entero salió a defenderte. ¿Crees que ahora te vamos a abandonar? Miró a la multitud. ¿Quién está dispuesto a vigilar la hacienda de los Sauces por turnos? ¿Quién está dispuesto a proteger a la mujer que nos devolvió nuestra dignidad? Todas las manos se levantaron. Hombres, mujeres, incluso algunos jóvenes que apenas recordaban los años oscuros bajo don Heriberto, todos dispuestos a protegerla. Dolores sintió cómo las lágrimas le quemaban los ojos. Gracias, susurró. Gracias. Durante las siguientes semanas, la hacienda de los Sauces se convirtió en una fortaleza silenciosa. Cada noche, grupos de 4 hombres hacían guardia en turnos, vigilando los caminos, patrullando el perímetro. Dolores dormía con un rifle cargado junto a la cama, aunque rezaba cada noche para no tener que usarlo. La tensión era insoportable. Cada ruido en la oscuridad era una amenaza. Cada sombra era Jacinto Morales viniendo a cumplir su venganza. Pero las semanas pasaron y no ocurrió nada. El incendio del establo parecía haber sido un acto aislado, una última advertencia antes de que Jacinto desapareciera en las montañas. El inspector Reyes envió palabra de que sus hombres habían encontrado rastros del capataz cerca de la frontera con Chihuahua, huyendo hacia el norte. Poco a poco la vida volvió a la normalidad. Las guardias se redujeron. Dolores volvió a dormir sin sobresaltos. Y entonces, una mañana de diciembre, cuando el aire frío de la sierra traía olor a pino y tierra mojada, llegó una noticia que cambió todo. Don Heriberto Salazar había muerto en la cárcel. Según el reporte oficial, había sido una pelea entre prisioneros. Alguien le había clavado un cuchillo improvisado hecho de metal afilado en el patio de la prisión. Había muerto desangrado antes de que pudieran llevarlo a la enfermería. Pero el inspector Reyes tenía otra versión. Fue uno de los hombres que él mismo despojó. Le explicó a Dolores cuando fue a darle la noticia. Un prisionero que estaba cumpliendo condena por robo. Don Heriberto le había quitado sus tierras 10 años atrás. Había dejado a su familia en la calle. Cuando se enteró de que Salazar estaba en la misma cárcel, decidió hacer justicia a su manera. Dolores no supo qué sentir. No había alegría en la muerte de un hombre, ni siquiera de uno que había causado tanto dolor. Pero tampoco había tristeza. Solo un vacío, un capítulo que finalmente se cerraba. ¿Y Jacinto Morales?, preguntó. Cruzó la frontera. Está en Texas. No volverá. Sin don Heriberto pagándole, no tiene razón para arriesgar su vida viniendo aquí. Era el final, el verdadero final. Los meses siguientes fueron los más pacíficos que Dolores había conocido en años.
La primavera llegó con lluvias generosas que llenaron el manantial de la hacienda y pintaron las montañas de verde brillante. Las cosechas de las familias que trabajaban las tierras de Dolores fueron abundantes. El pueblo de San Felipe prosperaba con un comercio honesto y justo, sin las deudas falsas que antes los ahogaban. Dolores cumplió 32 años en abril y el pueblo entero le organizó una celebración en la plaza. Hubo música de mariachi, baile, comida preparada por todas las familias agradecidas. Don Pascual le regaló un libro encuadernado en piel, donde había recopilado la historia de la hacienda de los Sauces y de don Sebastián Montoya, para que nunca se olvidara. Leticia le regaló un vestido nuevo de color verde esmeralda, bordado a mano con flores amarillas. «Para que te veas hermosa», le dijo con una sonrisa, «para que recuerdes que mereces ser feliz». Y en medio de la celebración, mientras las luces de las antorchas bailaban en la noche y la música llenaba el aire, Dolores se alejó un momento hacia la orilla de la plaza. Miró hacia la sierra, hacia las montañas que se recortaban oscuras contra el cielo estrellado, y susurró: «Lo logramos, Rodrigo, lo logramos». Pasaron 2 años más. La hacienda de los Sauces se convirtió en un símbolo de esperanza no solo para San Felipe, sino para toda la región. Familias de pueblos cercanos venían a pedir consejo a Dolores, a aprender cómo ella había luchado contra la injusticia y ganado. Ella siempre los recibía con café caliente y palabras sinceras. No fue solo yo, fue el pueblo entero, y la voluntad de no rendirse. El licenciado Villarreal se convirtió en un amigo cercano, visitándola cada mes para asegurarse de que todos sus documentos estuvieran en orden y que nadie intentara disputar sus tierras. El inspector Reyes fue promovido y trasladado a la Ciudad de México, pero le escribía cartas ocasionales, contándole sobre otros casos de injusticia que estaba investigando, inspirado por lo que había visto en San Felipe. Don Pascual vivió hasta los 86 años, tiempo suficiente para ver la escuela del pueblo llena de niños aprendiendo a leer y escribir. Murió en su sueño, rodeado de su familia, con una sonrisa en el rostro. Leticia se convirtió en la alcaldesa de San Felipe en las primeras elecciones verdaderamente libres que el pueblo conoció. Gobernó con honestidad y dedicación, siempre consultando con su hermana las decisiones importantes. Y Dolores siguió viviendo en la hacienda de los Sauces, cultivando su tierra, tejiendo sus rebozos, ayudando a quien lo necesitara. Nunca se volvió a casar. Algunos decían que seguía enamorada del recuerdo de Rodrigo. Otros decían que simplemente había encontrado la paz en la soledad, pero lo que nadie sabía era que cada mañana, antes de que saliera el sol, Dolores bajaba al pozo donde todo había comenzado. Se sentaba en el brocal de piedra, miraba hacia la oscuridad profunda donde había encontrado el baúl que cambió su vida, y daba gracias, no a un santo específico, no a un Dios con nombre, simplemente gracias al destino, a la vida, a don Sebastián Montoya, que hacía más de 150 años había tenido la sabiduría de dejar su fortuna para quien más la necesitara. Y en esas mañanas silenciosas, cuando el viento bajaba frío desde las montañas y las estrellas todavía brillaban sobre la sierra, Dolores Ramírez se sentía exactamente como lo que era, una mujer que había sido humillada hasta el polvo, expulsada de su tierra, llamada maldición y desgracia, y que desde el fondo más oscuro de un pozo abandonado había encontrado la fuerza para levantarse y cambiar no solo su propio destino, sino el de todo un pueblo. Algunos años después, cuando el pozo finalmente se secó y hubo que sellarlo con piedras por seguridad, Dolores grabó en una placa de bronce que colocó sobre el brocal una sola frase de la carta de don Sebastián Montoya: «Para quien llegue por sufrimiento y no por codicia». Y debajo, con su propia letra, añadió: «Y encuentre la fuerza para seguir». El sol de la tarde bañaba la hacienda de los Sauces con luz dorada. En el patio recién sembrado florecían las bugambilias rojas y rosadas. El manantial cantaba su canción eterna, y en la distancia, las campanas de la iglesia de San Felipe llamaban a vísperas. Dolores se quedó de pie junto al pozo sellado, con el viento jugando con su cabello ya salpicado de canas.
mirando hacia el horizonte donde el cielo se teñía de púrpura y naranja. Había sido un camino largo y doloroso. Había perdido a su esposo, su hogar, su dignidad,